Militarizar o no hacerlo en México es la discusión que está ahora en el terreno de la Cámara de Diputados. El día de hoy, mientras estábamos ocupados en muchas otras tareas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por órdenes de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo llegar a la Cámara de Diputados el documento mediante el cual se pretende que la Guardia Nacional se convierta en una extensión más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto que suena a mucho tecnicismo legal no es otra cosa que militarizar la seguridad. Es decir, la atención a los delitos del fuero común y del fuero federal estarán en manos de la Sedena, la Defensa Nacional, el Ejército, nuestras Fuerzas Armadas. Es difícil encontrar la conciliación que sí halló el presidente Andrés Manuel López Obrador entre aquellas sentencias en las que él rechazaba la presencia de los militares en las calles del país combatiendo al crimen organizado. Siendo candidato, incluso antes de registrarse como candidato, hablaba de hacer retornar al Ejército, a la Marina y a todos los elementos de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, porque decía, como lo sostienen muchos, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de civiles, no de militares. Y razones sobran, y una muy importante, el Ejército y todos sus corporativos no fueron creados para eso. Al día de hoy, aquel postulado cambió radicalmente. El presidente quiere que todo quede en manos del Ejército, no solamente la seguridad, incluso tareas como construir aeropuertos, y ahí está Santa Lucía como un ejemplo. La pregunta que se hacen muchas personas ante la tremenda violencia que se vive todos los días es si tenemos que preocuparnos o no por la militarización. Queremos que se ponga remedio a la violencia, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero quienes han seguido la historia de los gobiernos que se militarizan, lanzan una alerta en voz muy alta, que a veces no se escucha en medio del vocerío de la discusión política. Cuidado con militarizarlo todo. Los militares que hoy son discretos y que cumplen con la ley, el día de mañana pueden convertirse en severos gobernantes que intenten acabar con la democracia. Así de simple es la cosa. Muchos dicen, ¿por qué no volver a confiar en las policías estatales y de los municipios, en fortalecer esas estructuras, en combatir la corrupción que las afectó y las pudrió? ¿Por qué pensar que quienes forman parte de la Guardia Nacional no se corromperán con el paso del tiempo? ¿Por qué creer que son mejores administradores los mandos del Ejército que los mandos del gobierno civil? Respuestas hay muchas, pero la advertencia está lanzada. Hoy, que estamos viendo cómo inicia la discusión en la Cámara de Diputados, después que varios funcionarios fueron a pedirle a los diputados de Morena y sus aliados que lo aprobaran, podríamos estar empezando la cuenta regresiva. Y ojalá que en un futuro cercano no nos arrepintamos de que se pueda aprobar algo que sea un atentado más grave que los discursos políticos contra nuestras instituciones democráticas. Ahí lo dejamos como una tarea para todos.